Legends of Runeterra es un juego de cartas basado en los personajes del universo de League of Legends. Este sirvió como introducción hacia este género para muchos jugadores. Si estás en esa categoría de nuevo jugador, es posible que no conozcas algunos aspectos que son básicos en los juegos de cartas. En esta serie de videos te explicaré a detalle cada uno de estos aspectos, cómo aprovecharlo para que mejores en tus partidas. Esta guía va enfocada en Legends of Runeterra, pero la mayoría de los conceptos son claves en los juegos de cartas. Te recomiendo que veas las partes anteriores para que entres con un mejor conocimiento del juego. Empecemos por el origen del tempo. Según internet y por lo que tengo entendido, la definición de tempo significa la velocidad en la que se ejecuta una nota musical. Not quite my tempo. It's all good, no worries. Here we go. En los juegos de cartas, en general, el tempo se usa como un recurso, y podríamos decir que se trata del ritmo de la partida, cómo está la productividad de un jugador de cara a la victoria y el uso efectivo del maná. Por eso es uno de los recursos más importantes que debes manejar. Veamos varios conceptos adaptados al tempo. El uso eficiente del maná. El maná está estrechamente ligado al tempo, y bueno, al juego general, ya que sin maná no puedes jugar cartas, ¿no? Cada ronda a ambos jugadores se les da un punto de maná que pueden usar para jugar cartas. Construir un mazo tomando en cuenta el maná es muy importante, porque si tienes, por ejemplo, un mazo de solo aliados de coste 8, prácticamente deberás esperar 8 turnos para jugar tu primera carta, y en ese tiempo es posible que ya hayas muerto. Aquí entra en juego el uso eficiente del maná. Curvar en la mayor cantidad posible de turnos haciendo uso eficiente del maná es muy importante para el tempo de la partida. Curvar se refiere a gastar el total de maná jugando una carta o varias cartas. Por ejemplo, los mazos agro aprovechan mucho el tempo al principio para sacar ventaja a los oponentes, jugando muchos aliados de coste bajo muy rápido. Así se hacen con el ritmo de la partida. Si pasamos muchos turnos sin rellenar el total de maná, es muy posible que el mazo no esté bien construido o que en algún momento hayamos jugado mal. Esto no significa que debas jugar obligatoriamente siempre a curvar. Puede ser que debas guardar una carta para limpiar la mesa a otro punto de la partida, o que tengas una carta para matar o retirar una unidad enemiga, pero sea mejor guardarla para una amenaza mayor más adelante en la partida. Ahora hablemos del siguiente término, la iniciativa. Generalmente los aliados en juego representan la iniciativa de la partida. Piénsalo, en alguna partida ya sabías cómo iba a terminar al ver la cantidad de aliados en mesa. A esto se le conoce como la iniciativa, y al jugador que la lleva se le conoce como jugador proactivo. El jugador proactivo tiene la ventaja de decidir, por ejemplo, cuándo ser agresivo y poner al oponente en una situación en la que no esté cómodo, bloqueando o gastando recursos en defenderse. Por ejemplo, tienes 8 aliados en mesa y tu oponente tiene 3. Empieza la ronda y aprovechas para atacar con los 6. Tu oponente debe decidir si bloquea y pierde aliados o recibe mucho daño. Esto no significa que el jugador que tiene más aliados necesariamente va a ganar. Existe un término que se conoce como swing de tempo, en el que el control de la partida pasa de un jugador a otro, en la mayoría de los casos gracias a una jugada. Generalmente son jugadas tan fuertes que son difíciles de remontar, sobre todo si el jugador empleó muchos recursos en construir esa ventaja. Esto lo puedes lograr, por ejemplo, con cartas como la ruina o con cartas que retiran unidades bufadas. El tempo funciona de muchas formas. Por ejemplo, puedes ir generando pequeñas ventajas. Si una carta que a ti te costó 1 de maná mata a una de coste 2 del oponente, ahí ganas un poco de tempo, porque él empleó más recursos que tú para jugar esa carta. Para concluir el video quiero citar una ficha de un artículo que leí sobre Magic the Gathering, y del cual saqué mucha de la información para esta guía. Cuando empecemos una partida de Magic no veremos largo escrito en la mesa y el oponente no tendrá adagio garabateado en la frente. El valor del tiempo varía entre partida y partida, e incluso entre turno y turno. Podemos obtener muchas ventajas si aprendemos a sacar partido del tiempo, pero resulta aún más importante saber cuando nos conviene centrarnos en otros aspectos del juego. No hay respuestas sencillas. Recuerda que Magic, al igual que la música, consiste en guiarte por lo que te dicta el corazón. Esto lo podemos llevar también a Legends of Runeterra. Y bueno, amiguitos especiales, esto fue todo por el video de hoy. Coméntame si conocías qué era el tempo. Recuerda que puedes formar parte de la legión de Skeletor suscribiéndote al canal. Sin más, yo soy Skeletor y ahí nos vemos. Hasta la próxima.